vida diaria para ayudarnos y poder conocer un poquito más. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien. Hoy nos va a hablar un poquito, se adelantó y me comentó que vamos a hablar sobre cuerpos extraños. ¿Cuáles son y qué hacer en esa situación? Bueno, los cuerpos extraños en la especialidad mía en otorrinolaringología son muy frecuentes porque bueno, son orificios que están comunicados con el exterior. Sí. Entonces podemos tener a los fines prácticos cuerpos extraños en distintas áreas, por ejemplo, cuerpos extraños en oído, cuerpos extraños en nariz, cuerpos extraños en cavidad oral, o sea, todo lo que es boca, cuerpos extraños en, cuando bajan más abajo, en esófago, cuerpos extraños en vía aérea inferior, o sea, estamos hablando de laringe, tráquea y bronquios. Esos son fundamentalmente las áreas que puede llegar a haber cuerpos extraños. Bien, ¿cuáles serían los más comunes de estos elementos que de repente pueden llegar a afectarnos? Bueno, se pueden dividir los cuerpos extraños como objetos inanimados, o sea, no tienen vida, y objetos animados con vida. Por ejemplo, en el oído puede meterse desde un objeto animado, imaginemos una mosca, que es peligroso, porque a veces las moscas verdes pueden, cuando se metió una mosca verde, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en verano, por la transpiración, la gente que anda trabajando en el campo, y bueno, se mete la mosca, sale, y altas posibilidades después de que pongan después los gusanos, las miasis en oído, que son bastante comunes, no es una cosa rara. ¿Es frecuente? Es frecuente. Ah. También otro insecto que se puede meter desde hormigas, arañas, cucarachitas, polillas. Entonces, eso estamos hablando de cuerpos extraños animados. Inanimado, bueno, cualquier cosa, desde granos de semillas hasta hisopos de algodón que la gente se limpia el oído y se le queda adentro. Bolillitas. Bolillitas que a veces los chicos están jugando. Hay una cosa importante para recalcar, que a veces en distintos alimentos, por ejemplo, yo voy a nombrar uno, por ejemplo, el huevo Kinder clásico, adentro del huevo hay como unos juguetitos. Entonces hay un papelito que dice no dar objetos a niños menores de 3 años, porque el chico instintivamente se los lleva a la boca o se le mete en la nariz o en el oído. Entonces, eso hay que tener extrema vigilancia. Claro, claro. Doctor, ¿cuáles serían los consejos para todo esto, para evitar, ¿no es cierto? Sí, los consejos es que de acuerdo al área puede llegar a tener una urgencia o no resolverlo. Si el cuerpo extraño, como estamos hablando, en oído es un hisopo de algodón, no es ninguna urgencia. Claro. Si el cuerpo extraño es una piedrita, está en el oído, una perla, no es ninguna urgencia. Si es un insecto, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, son cosas muy simples. Cuando, por ejemplo, se metió el insecto y era un día de calor, por ejemplo, y era la noche, puede ser un insecto, una polilla o algo que vuela que están en la luz. Sí. Entonces, muy comúnmente lo que se hace es, se va a un lugar oscuro, se prende una linterna o un celular en un lugar oscuro y el insecto trata de salir porque busca la luz. Es una cosa muy práctica para hacer, que inclusive eso se resuelve automáticamente, ya está. Claro. Cuando el cuerpo extraño es otra cosa, imaginemos un grillo que a veces se puede meter, un cascarudo que se puede meter en el oído. Bueno, hay cosas que hay que hacerla inmediatamente. No colocar alcohol, porque eso arde, imaginemos que el bicho puede haber lastimado. No colocar agua oxigenada, porque el agua oxigenada quema, tiene un pH bastante importante.
se coloca una gotita de aceite. Aceite de Bien, cocina. bien. Entonces, si hay un cuerpo extraño en el oído, le metan 2 gotitas de aceite, listo, patina el bicho, no lastima y se queda quieto. Eso es lo que hay que hacer. Hasta llevar al médico. Hasta llevar al médico. Claro. Ahora, lo ideal es que concurran con un especialista, porque a veces los cuerpos extraños, si no está el especialista, es difícil sacarlo. Hay que hacer una aclaración. Imaginemos un cuerpo extraño en un chico. El chico se metió algo en la nariz, una semilla, por así llamarlo, en el ejemplo. Lo llevan al médico guardia. Como es médico de guardia, no tiene los elementos necesarios para extraerlo. Entonces, lo más probable es que si no lo inmoviliza bien, que nosotros generalmente lo acostamos al paciente, no le inmoviliza bien la cabeza, no le explica bien lo que le va a hacer, lo más probable es que si lo intenta sacar sentado o el chico no quiere, se mueva, se lastime, empiece a sangrar y obviamente cuando llega con nosotros también nos cuesta a nosotros porque ya el chico ya agarró miedo. Entonces, cuerpos extraños de nariz, habría que localizar al especialista, pero evitar hacer maniobras porque, bueno, carece de, por ahí, luz potente, intensa y los elementos necesarios como pinzas u otras cosas para extraer los cuerpos extraños. El chico es bastante común que se meta cuerpos extraños en nariz, muy común se meten goma espuma. La goma espuma, o sea, de los colchones, es re común. Y eso es una cosa muy importante porque la persona tiene que sospechar, el padre o el que fuera, que tiene un cuerpo extraño en nariz porque el olor es terriblemente feo. Es como un olor a podrido, porque entendamos, la goma espuma se pudre con el moco y muchas veces se malinterpreta, se cree que es una sinusitis y se le empieza a dar antibiótico. Entonces, sospechar un cuerpo extraño en nariz en un chico, no vamos a decir un chico de 10 años, 11 años, no, estamos hablando de un chico más chico, de 2 años, de 3 años, cuando le sale moco solamente de una sola fosa, porque si tiene moco le va a salir de los dos, no de una. Si es una sinusitis va a salir moco de los dos lados, o un resfrío común. No, sale moco de un solo lado con un olor, pero un olor a podrido que a donde se arrima se lo siente cualquiera. Increíble. Y en ese caso actúa directamente el otorrinolaringólogo. Sí, es que eso es lo ideal, porque hay que sacarlo. Se saca muy fácil. El chico coopera mucho, siempre hay que explicarle lo que se le va a hacer y siempre se resuelven los cuerpos extraños ahí en el consultorio. Rara vez, excepcional vez, cuando esos cuerpos extraños, imaginemos un instrumento de metal importante que está impactado en el oído, que se lo intentó sacar por un médico que no es especialista, que el chico no cooperó, se movió, se lastimó, hay un gran edema en el conducto y bueno, entonces uno dice hay que hacerle una sedación anestésica muchas veces porque duele, pero son situaciones muy poco frecuentes. La mayoría se resuelve y se saca en el consultorio. En la nariz, una cosa muy peligrosa que se pueden llegar a meter son las pilas de reloj. Ay, Dios. Porque la pila de reloj, bueno, tiene un componente químico, tóxico, que con la humedad del moco se empieza a liberar y produce una necrosis. Ay, por favor. Entonces, no se soluciona con sacar y ya está. Porque la mayoría de los cuerpos extraños se saca y ya está. Claro. No, hay que controlar meses para que, estar seguro de que no hay necrosis, no hay lesiones de la parte del tejido adentro interno de las fosas nasales. Increíble, realmente. Doctor, hemos conocido la información de que hubo en la ciudad de Crespo una cirugía.
Sí, hace 15 días atrás, mañana, se ha hecho el primer implante coclear en Crespo. Qué increíble. Afortunadamente, bueno, se hace en Santa Fe, muy común, donde yo vengo, en Rosario, obviamente que en Buenos Aires, pero es la primera vez que se hace acá en Crespo, así que... En la ciudad de Crespo es la primera vez. ¿Se realizó dónde, doctor? Se realizó en la Clínica Parque, con mis compañeros de Santa Fe, doctor de Prado, José, doctor de Prado, Facundo, un supervisor del implante, Ochman de apellido, de Buenos Aires, que tenía que supervisar porque es el que representa la marca Cochlear, que fue la que se puso en el oído, y una fonoaudióloga de Rosario, o sea que fuimos varios los que participamos de la cirugía. Importantísimo, ¿no? Es algo que realmente hay que destacar. Y ¿hay posibilidad de otros implantes, otras cirugías? Sí, es el primero y siempre hay posibilidad de que si el candidato reúne los criterios para hacer la cirugía, se lo puede realizar. Lo que pasa que en el caso del implante tenemos el inconveniente que, si bien hay una ley que le tiene que permitir a la obra social, al paciente por intermedio de la obra social cubrir, bueno, son muy costosos. Claro. Y bueno, en la mayoría de las veces no hay un poco de dificultad, no es tan fácil conseguir que la obra social le cubra lo que cuesta el implante coclear. Eso por un lado, y otra, que tiene que también tener tiempo para conseguir, en caso de otro tipo de implante, los órganos. No, el implante coclear no es... Propiamente dicho. El implante coclear básicamente es un instrumento eléctrico, no es un implante, un trasplante, mejor dicho, más la palabra que usted dice, bueno, trasplante de riñón, trasplante de corazón. No, el implante coclear sería como una cirugía de catarata, que le ponen un cristalino, estamos hablando de algo extra al cuerpo. Bueno, acá se pone un elemento que transmite sonido, información auditiva a través del oído interno al cerebro. O sea, es devolverle la audición al paciente. Es el milagro de volver a escuchar, sería el implante. Qué maravilla, realmente. Bueno, doctor, es un lujo tenerlo acá con nosotros y, bueno, contarnos en estos casos tantas cosas que a veces nosotros no sabemos y podemos evitar. Sí, hay otras cosas que sería importante recalcar cuando en cuerpos extraños están en otro lugar, por ejemplo, como estábamos hablando, en cavidad oral. Es muy común las espinas de pescado. Entonces, las espinas de pescado en los chicos, que generalmente tienen amígdalas más grandes que los adultos, se quedan generalmente en las amígdalas. En los adultos pueden bajar y se quedan en la base de la lengua o en la laringe. Espinas de pescado. Otro cuerpo extraño que es bastante común, pueden ser comiendo pizza, los cañitos, las cositas de perejil. Los cabitos de perejil se pueden quedar en las amígdalas. A veces cuando las personas hacen lo que no tienen que hacer, por ejemplo, comen pan, que dicen, bueno, hay que comer pan, todo lo contrario, baja el cuerpo extraño y en vez de estar en la cavidad oral, que es muy fácil sacarlo accesible, ya tenemos en el esófago, que ahí ya no se saca accesiblemente, hay que hacer una anestesia para sacarlo. Entonces, los cuerpos extraños de cavidad oral son propiamente un accidente. O sea, la persona que se tragó una espina de pescado evidentemente comió
apurada, se podría decir, no masticó bien. Y hay que tener una cosa de mucha relevancia. Las personas que tienen prótesis y comen pescado, y obviamente el pescado es blandito, claro, tendrían que comer sin prótesis. ¿Por qué? Porque la espina se siente con la lengua y la siente también el paladar duro. Entonces, si está la prótesis, no tiene sensibilidad, porque la prótesis total, estamos hablando total, es todo lo que son los dientes de adelante, y la prótesis total del maxilar superior es todo lo que es el paladar. Entonces, muchísimas espinas de pescado de los adultos son en el caso de que tengan prótesis, o sea, son pacientes que comen con prótesis, más allá de que a veces comen por ahí apurado, porque no sienten, no alcanzan a sentir la sensibilidad. Ya cuando lo tragaron, uy, me tragué la espina. No, increíble. En el caso del ejemplo anterior, huesitos de pollo, sí, por ahí pueden bajar y quedarse en el esófago. También cuerpos extraños podemos llegar a tener vía aérea, o sea, pasan a nivel de la laringe, puede haber en tráquea, puede haber en bronquio. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que tendría que tener la gente en observación si aparecen? Si la persona se tragó un cuerpo extraño, una espina, imaginemos, hay un síntoma que nunca falla: aumenta la cantidad de saliva. No hay espina sin cialorrea, que es la cantidad de saliva aumentada, porque la cantidad de saliva aumenta pues está clavado. Esa es la reacción. Esa es la reacción, claro. Aumenta la cantidad de saliva, que aumenta y pueden llegar a tener arcada. Sí. Ahora, si la persona no tiene aumento de saliva, y es difícil que esté, yo no digo que pasó, que pinchó, pero es difícil que esté, porque el síntoma aumento o cantidad de saliva es característico. Segundo, de repente lo puede tragar de tal forma que... Es un mecanismo reflejo. Aumenta la cantidad de saliva porque el organismo se quiere sacar eso que está clavado. Sí. Segundo, cuando está el cuerpo extraño, la persona lo localiza con un dedo. O sea, dice el lugar donde está. Imaginemos espina, imaginemos un hueso. Cuando la persona dice siente una sensación y se pone toda la mano y por ahí dice a la derecha, por ahí a la izquierda, ese cuerpo extraño no está. Cuando está, es bien puntual. Entonces, tener en cuenta el aumento de saliva, tener en cuenta el dolor, no molestia. Hay una diferencia importante. Si el cuerpo extraño no está, puede molestar, puede tener carraspera, puede tener un síntoma como que no puede tragar. Pero el dolor, la puntada, la sensación de estar clavado, es característico cuando está presente. Otra cosa a tener en cuenta, la tos. Si es en vía aérea y un chico estuvo manipulando algún objeto chico y empezó con tos seca, y hay que sospecharlo, que puede llegar a tener un cuerpo extraño en vía aérea. Y como dije anteriormente, cuando se come pescado hay que comer tranquilo, despacio, masticar muy bien y preferentemente sacar la prótesis de arriba para sentir justamente con la lengua y el paladar que no haya una espina. Entonces, no es aconsejable pan, miga de pan. Se lo baja. Lo tenemos al lado. Sí, se lo baja y en vez de estar, imaginemos, el cuerpo extraño que estaba ahí en la amígdala, lo bajó y lo clavó en la base de la lengua. Ya más abajo, un poco más difícil, se puede sacar igual. Lo siguió comiendo pan, lo bajó y está en el esófago. Ahí ya lo podemos sacar, pero ya cambia. No es que lo sacamos en el consultorio, sino que hay que meterle una anestesia general. ¿Se hace también una apertura acá, en esta parte? No, siempre se hace por adentro de la boca. Por adentro. No se corta afuera. Ajá. No, hemos visto en algunas ocasiones en películas que abren esta parte como para... Sí, pero eso es cuando hay una obstrucción severa, importante, que es un riesgo de vida. Pero bueno, ahí tendríamos que pensar en eso que se está refiriendo es una traqueotomía. La traqueotomía son programadas o de urgencia.
traqueotomía programada es aquella persona que tiene, vamos a decir, un tumor importante de la vía aérea que le está comprimiendo y tiene una dificultad respiratoria audible, o sea, tiene un estridor. El paciente, más allá de tener afectada la voz, respira, hace un sonido, hace un ruido. Eso es un estridor laringio que se llama. Entonces, esa es una traqueotomía programada. La traqueotomía de urgencia, cuando pasó algo que se tapó la vía aérea y hay que hacer una traqueotomía. Pero por suerte los cuerpos extraños excepcionalmente terminan en una traqueotomía de urgencia. Bueno, doctor, ahora sí vamos a tener que lamentablemente interrumpir esta hermosa nota y agradecerle como siempre, ¿no es cierto?, su participación y querer informar de estas cosas tan importantes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, siempre es un gusto explicar para que la gente tenga datos útiles de qué es lo que tiene que hacer cuando se presentan algunos imprevistos, tanto en chicos como en adultos. En adultos, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme.